Es un lugar común decir que en España ha habido muchas leyes educativas y que eso ha hecho que el sistema educativo no termine de funcionar bien. A lo mejor no es tan así la cosa. Ahora seguimos. Buenos días, este es el Triste Alegre Podcast del 4 de agosto de 2025. El podcast de las cosas que me interesan, de las cosas que podrían interesarte, de las cosas, en fin, que me apetece contarte. Y hoy vamos a hablar de educación. El otro día nuestra compañera dentro de la comunidad del podcast de Bala Extra, Marta, compañera y futura compañera de podcast, si todo sale bien, me hacía referencia a un artículo que había sacado el diario, no recuerdo exactamente el día, creo que debió ser hace unos 10 días, sobre los problemas que había tenido la aplicación de la actual ley educativa, la LOMLOE, en el sistema educativo español. Leí ese artículo con interés y, aunque coincido con algunas de las cosas que allí se decían, creo que era interesante que dedicara un episodio del podcast a tratar lo que pienso desde la aplicación práctica de esta ley que nos ha tocado desde hace unos años en los centros educativos. Como decía antes, hay una especie de mantra que se repite habitualmente, que es el que dice que a la clase política no le interesa el sistema educativo y que de hecho pues no son capaces de ponerse de acuerdo y que cada partido que va llegando al poder va poniendo su propia ley. Eso evidentemente es cierto, pero no es menos cierto que hay un cierto caldo de cultivo entre los docentes, sobre todo entre los que llevan muchos años, que hace que incluso las novedades legislativas que tengan esas leyes puedan ser de interés para el alumnado y para el profesorado, que no es que no las apliquen, sino que dicen, bueno, esto dentro de 2 años va a cambiar otra vez, así que no me molesto ni en aprenderlo, ni en ver la utilidad que tiene, ni en ver cómo lo puedo aplicar. Y yo creo que ahí estamos cavando un poquito nuestra propia tumba. Si hacemos un repaso por las últimas leyes educativas, desde que yo estoy trabajando en educación, hemos tenido, si no me equivoco, 4 leyes educativas. La LOSE, la que puso el gobierno de Felipe González, la LOE, la LOMCE, que puso el ministro Wert del PP, y la LOMLOE, que es la que tenemos ahora mismo. La LOMLOE no deja de ser una modificación de la LOE que sacó el gobierno socialista, creo que fue en el año 2006. De hecho se llama Ley Orgánica de Modificación de la LOE, es decir, tiene algunos cambios, pero el espíritu de la ley es el mismo. Normalmente, cuando aparece una ley educativa nueva, nos quedamos con anécdotas, con 2 anécdotas sobre todo, que si hay más religión o menos religión en el currículo, o la importancia que tengan los idiomas, las lenguas las lenguas que no son el castellano, las lenguas constitucionales, catalán, gallego y euskera, dentro del sistema. Básicamente se centran en eso, la prensa, los medios de comunicación, el debate político se centra en esos 2 aspectos que son los realmente polémicos dentro de una ley. Pero cuando se hace una ley, lo que hay que mirar es el preámbulo de esa ley. Y porque el preámbulo de esa ley es la que te va a dar pistas sobre lo que está buscando el legislador con ese texto. Y es muy sencillo, por ejemplo, cuando se instauró la LOCSE, creo que fue año 92, esa ley buscaba un modelo en el que la educación secundaria, es decir, lo que era el instituto, se hiciera más comprensivo, es decir, que no aparecieran solamente por bachillerato aquel alumno que tenía una trayectoria académica buena, sino que todo el alumnado estudiara secundaria. Eso pues fue un cambio de rumbo enorme en los centros de secundaria, que estaban acostumbrados a recibir solo alumnado muy bueno, y empezó a llegar
todo el alumnado, y además todo el alumnado en una edad muy complicada como la de los 12 a los 16 años. Fue cuando empezaron los verdaderos problemas de convivencia. Los centros se hicieron más complicados de gestionar, más complicados de llevar. Y, por ejemplo, si vemos los preámbulos de la LOE, la LOMLOE y la LOMCE, vemos que no pueden ser más distintos entre sí. Mientras que la LOMCE incide muchísimo en el término competitividad, la LOE y la LOMLOE en la palabra que insisten, en la que inciden es en equidad. Equidad que no igualdad. Es decir, para la LOMLOE, y yo estoy de acuerdo, todo el alumnado no es igual. Y no hay que tratar a todo el alumnado igual, sino que hay que dar al alumnado según sus capacidades y según sus posibilidades. ¿De acuerdo? ¿Qué cambios traía la LOMLOE? ¿Y por qué ha sido tan complicado gestionar y tan farragosa su aplicación? La LOMLOE, sobre todo, lo que cambia es en la evaluación. Esa evaluación es la que se ha hecho mucho más farragosa. ¿Por qué se ha hecho mucho más farragosa esa evaluación? Pues contrariamente a lo que podría parecer, para garantizar la equidad. ¿De acuerdo? Es decir, yo no puedo aplicar los mismos criterios a la hora de evaluar a un alumno que no tiene ningún problema de orden social, ni de orden de desarrollo, ni de orden de otro tipo de problema, que a un alumno que tiene algún tipo de cuestión. De cuestión dentro de esos aspectos, dentro de esos ámbitos. Y como no puedo evaluarlo igual, ¿de acuerdo? La evaluación se hace mucho más farragosa, porque tengo que aplicar una serie de criterios, tengo que aplicar una serie de cuestiones que hacen que todo sea mucho más complicado. Una de las cuestiones más polémicas, en las que incluso hay mucha gente que piensa que es así, cuando realmente no es así, es la que dice que ahora no se puede repetir, o que para repetir un curso es muy difícil que la gente repita curso. Lo que dice la norma, lo que dice la LOE sobre la repetición, es que para que el alumno repita se tienen que haber tomado todas las medidas anteriores a esa posible repetición. Es decir, que si el alumno le quedan 3 asignaturas, le quedan 3 o 4 asignaturas, en esas 4 asignaturas se han tenido que tomar todas las medidas posibles, incluso si el alumno no quiere incluso si el alumno no ha trabajado como para que se tomen. Es decir, si el típico alumno que ves que está pasando de tu asignatura, no, con ese alumno también hay que tomar esas medidas y ver hasta dónde se puede llegar. Y si ya no hay más remedio, entonces es cuando el alumno debería repetir. Además, se deja a criterio de los equipos docentes, del profesorado de cada curso, la repetición. Es decir, te puedes encontrar con equipos docentes dentro de un segundo de la ESO que decide que en esa clase van a repetir con 3 asignaturas y en la clase de al lado van a repetir con 4. Entonces, eso, al haberlo dejado a criterio de los equipos docentes, que bueno, que simplemente es trabajarlo antes, no hay mayor problema. Al haberlo dejado a criterio del equipo docente, pues eso complica también un poco la evaluación. Después también, no sé cómo se llaman en otras comunidades, aquí se llaman PRA, Programas de Refuerzo del Aprendizaje. Todo alumno que o bien repita, o bien lleve una asignatura suspensa, o bien el profesorado decida que hay algo que trabajar con él, a todo ese alumnado hay que hacerle un programa de refuerzo del aprendizaje. El problema de esos programas es que burocráticamente son un infierno. Y en Andalucía, al menos, tenemos un sistema informático que nos permite medianamente trabajar bien esos programas. Pero hay que hacer el programa, hay que hacer un seguimiento, hay que informar a la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el profesorado pues es que hay con cierta razón de que pasa más tiempo delante de un ordenador haciendo este tipo de cuestiones que programando sus clases o atendiendo a su alumnado. ¿Cuál es el problema con todo esto? Pues que al final nadie vigila si se está haciendo o no.
La consejería te da los medios, pero no mira si tú has hecho, por ejemplo, esos prados no los has hecho. La consejería, además, no está convencido de esta ley porque no es suya. Es decir, por ejemplo, en Andalucía, que gobierna el PP, evidentemente esta ley no es suya, con lo cual hay ciertos miramientos por encima. Y le encarga a los inspectores o a las inspectoras que vigilen que se está aplicando la ley. El inspector o la inspectora, que en muchos casos llevan mucho tiempo, pues tampoco está muy ducho en esto de la evaluación competencial, etcétera, etcétera. Y al final le encarga al director o a la directora que sea el que esté pendiente de esto. Y así vamos llegando hasta que al final es prácticamente el profesor quien acaba decidiendo unilateralmente si aplica la ley o no, con las consecuencias que ello trae. Luego es muy fácil generar documentos con idioma, lenguaje educativo técnico, lenguaje técnico educativo, documentos, que es una guerra que tengo yo en mi centro desde hace un tiempo, que no quiero tanto documento con tanto lenguaje, sino que quiero que sean documentos más sencillos y que se estén trasladando al aula. Porque si no es que tú podrás estar más de acuerdo o menos de acuerdo con la ley, pero por lo menos vamos a intentar llegar a algo con ella. En consecuencia, lo que quería explicaros con esto es que creo que buenos textos legislativos, porque la LOMLOE no me parece una mala ley, acaban de informar correctamente a quien tiene que aplicarlo, y en el espíritu de la sociedad, en el espíritu del profesorado, en el espíritu de la familia, queda que la educación no importa porque cada partido te pone su ley en cuanto llega, cosa que es cierta, pero que yo creo que tenemos que mirar un poquito más allá. Si tenéis cualquier duda, si tenéis cualquier cosa que comentarme, pues ya sabéis cuáles son mis redes. Triste Alegre en todas las redes sociales que os podáis imaginar. Un saludo y hasta el próximo día.